Nunca fue la habitación lo que cambió primero. Fui yo, no, eso pensé durante mucho tiempo. A veces todavía lo pienso, sobre todo cuando regreso a ese espacio, con la sensación incómoda de estar entrando en algo que ya ocurrió. Aunque no recuerde cuándo. Tal vez por eso te hablo ahora, como si te conociera. Porque hay cosas que solo existen mientras alguien las escucha. Y esta es una de ellas. La última vez que entré, la habitación estaba en silencio. No un silencio profundo ni solemne, sino ese silencio cotidiano que tienen los lugares cuando nadie los está mirando. La cama seguía junto a la pared. La silla estaba debajo de la ventana. La cortina apenas se movía con una corriente leve que no venía de ningún lado visible. Todo parecía igual, demasiado igual. Me quedé de pie unos segundos, sin cerrar la puerta, con la sensación de que si daba un paso más, algo iba a acomodarse tarde, como cuando una imagen carga después de que ya la miraste. No sé por qué miré primero el espejo, no estaba ahí antes. ¿O sí? A eso es lo inquietante. No recuerdo haberlo colgado, pero tampoco recuerdo un momento en que no estuviera. En el reflejo aparecía la habitación tal como la veía, aunque había una diferencia mínima, casi vergonzosa de señalar, como si el problema fuera mío por notarlo. La silla estaba girada unos grados más en apenas eso, lo suficiente para que el reflejo no coincidiera del todo con la realidad. Pensé que estaba cansado. Pensé en la luz, en el ángulo, en el día largo que había tenido. Pensé en cualquier cosa que no fuera a aceptar que algo estaba fuera de lugar sin razón. Porque cuando algo no encaja y no sabes por qué, la mente hace todo lo posible por seguir avanzando, como si ignorarlo fuera una forma de protección. Dejé la mochila en el suelo, me senté en la cama y sentí ese peso leve que queda cuando un espacio te reconoce, aunque no estés seguro de que te pertenece. Fue entonces cuando escuché el ruido, no un golpe ni un sonido claro. Fue más bien una ausencia, el ruido que debería haber estado ahí y no estaba. El leve crujido de la madera al sentarme no ocurrió. La habitación no respondió, permaneció quieta, expectante, como si hubiera decidido observarme en lugar de reaccionar. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde ahí, todo parecía normal. La calle, los árboles, el cielo, con esa tonalidad apagada que anuncia el final del día. Al volverme, la silla ya no estaba debajo de la ventana. Estaba más cerca de la cama, no mucho, apenas unos centímetros. Lo suficiente para que dudara de mi propia memoria. Lo suficiente para que pensara que siempre había estado ahí, y que yo simplemente lo había olvidado. Hay momentos en los que uno acepta la confusión como una forma de calma. No cuestioné nada, moví la silla de vuelta a su lugar y salí de la habitación. No cerré la puerta. Nunca la cierro del todo. No sé desde cuándo, pero siempre dejo un espacio mínimo, como si temiera que algo adentro aprovechara el gesto para cambiar sin testigos. Más tarde, cuando regresé, la puerta estaba cerrada, no con fuerza, no de forma brusca. Simplemente cerrada, como si alguien hubiera considerado que así debía estar. Abrí despacio, con una atención que no recordaba haber tenido antes frente a un espacio tan familiar. La habitación volvió a recibirme con esa calma extraña, demasiado ordenada. La cama estaba intacta, la silla en su sitio, el espejo reflejando todo con una precisión casi ofensiva. Me acerqué al espejo y me miré. Mi rostro estaba ahí, pero no del todo. Había algo en la expresión que no reconocí. No era miedo. Era otra cosa, una especie de distancia, como si la versión reflejada hubiera llegado antes que yo y estuviera esperando levante la mano. El reflejo tardó una fracción de segundo en imitar el movimiento, lo suficiente para que el gesto se sintiera incorrecto. En ese instante entendí que la habitación no necesitaba cambiar cuando yo la miraba, solo necesitaba que dejara de hacerlo, porque hay espacios que no se transforman por sí mismos, sino por la ausencia de atención. Y hay historias que solo avanzan si decides quedarte un poco más, aunque no sepas exactamente qué estás esperando encontrar. Solí a través, con la sensación clara de que algo acababa de terminar, aunque todavía no hubiera empezado. Y mientras bajaba la mirada tuve la certeza incómoda de que, cuando regresara, la habitación ya no estaría esperando. Durante los días siguientes, evité entrar. No fue una decisión consciente, más bien una serie de pequeñas excusas que se fueron acumulando sin que yo las cuestionara. Dormí en el sofá, dejé ropa tirada en otros cuartos, busqué cualquier motivo para no cruzar ese umbral. Y aún así, la habitación seguía presente, no como un espacio físico, sino como una idea persistente, una presión leve detrás de los pensamientos, como si algo esperara que yo regresara para continuar donde lo habíamos dejado. Lo extraño es que, cuanto más la evitaba, más detalles empezaban a cambiar fuera de ella. La casa entera parecía haber adoptado una versión atenuada de esa incomodidad. Objetos cotidianos aparecían donde no los recordaba. Las llaves estaban siempre un poco más lejos. Los vasos no coincidían con la cantidad de personas que vivían allí. Nada era lo suficientemente evidente como para alarmar a alguien más, pero todo era lo bastante sutil como para erosionar la certeza de que el día anterior había ocurrido tal como lo recordaba. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo, noté que la luz que salía por debajo de la puerta era distinta, no más intensa,
no más débil en distinta, como si proviniera de una hora que no coincidía con el resto de la casa. Me detuve frente a la puerta sin tocarla, con esa sensación absurda de estar interrumpiendo algo privado. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración, como si el simple acto de exhalar pudiera provocar un movimiento adentro. No entré, me limité a apoyar la mano en la madera. Estaba tibia, no caliente, no fría, tibia como una superficie que había sido tocada hace poco. Retiré la mano de inmediato, más por reflejo que por miedo, y seguí caminando, pero ese contacto mínimo fue suficiente para que algo se desacomodara. Esa noche soñé con la habitación, aunque en el sueño no había paredes ni muebles, solo una sensación de límite, de espacio definido por algo que no se veía pero se sentía. En el sueño, yo estaba parado en el centro, mirando hacia ningún lugar en particular, con la certeza de que si giraba la cabeza demasiado rápido, algo no iba a alcanzar a acomodarse. Así funcionan algunos recuerdos. No se sostienen por lo que muestran, sino por lo que evitan mostrar. Al despertar, tuve la impresión clara de que la habitación había cambiado sin mí. No porque la hubiera visto, sino porque ya no se sentía igual desde afuera. Decidí entrar al día siguiente, a plena luz. Me convencí de que la claridad iba a disipar cualquier distorsión. Abrí la puerta con un gesto firme, casi desafiante, como si la habitación necesitara una señal clara de que esta vez no iba a mirar hacia otro lado. Todo parecía normal, demasiado normal. La cama, la silla, el espejo. Ningún objeto fuera de lugar, ninguna sombra extraña, ningún indicio de movimiento. Cerré la puerta detrás de mí y me senté en la cama. Esta vez, el crujido ocurrió, preciso, puntual, casi exagerado, como si el espacio hubiera decidido corregir un error anterior. Me quedé quieto unos segundos, escuchando nada, solo el sonido lejano de la casa, funcionando como siempre. Era tranquilizer, pero también inquietante, porque implicaba que la habitación sabía cómo simular normalidad. Meyer, el Real. Habían pasado apenas 5 minutos desde que entré, o eso creí. Cuando volví a mirarlo, marcaba casi media hora más. No recordaba haber hecho nada en ese tiempo. No me había recostado, no me había levantado, no había pensamientos largos ni interrupciones claras, solo un vacío suave, como una pausa que no dejó rastro. Me puse de pie de inmediato. La silla volvió a estar ligeramente desplazada. No tanto como la primera vez, pero lo suficiente para repetir esa sensación de déjà vu incómodo. Me acerqué al espejo con cautela. El reflejo coincidía, aunque había algo distinto en la profundidad, como si la habitación reflejada fuera un poco más grande, un margen extra, un espacio que no correspondía con las dimensiones reales. Toqué el borde del espejo en frío normal, pero al retirar la mano sentí que algo se había quedado del otro lado, como cuando uno retira los dedos del agua y tarda un instante en recordar cómo se siente el aire. No fue una sensación física clara, sino una idea persistente, la de haber sido registrado. Salí de la habitación con una certeza nueva y silenciosa. No era que el espacio cambiara al no mirarlo, era que yo estaba empezando a notar los cambios tarde. Siempre después, siempre, cuando ya habían ocurrido, como si la habitación no se moviera en ausencia de mirada, sino en ausencia de conciencia. Y mientras bajaba por el pasillo con esa idea repitiéndose sin forma, entendí algo inquietante. Quizá nunca había estado mirando de verdad. Después de ese día empecé a registrar pequeñas cosas. No por disciplina, sino por necesidad. No anotaba lo que veía, sino lo que sentía antes y después de entrar en la habitación. El cuerpo parecía recordar algo que la mente todavía no alcanzaba a formular. Cada vez que me acercaba, había una resistencia mínima, una fricción interna, como si una parte de mí supiera que no convenía atravesar ese límite sin estar preparado para perder algo que todavía no sabía nombrar. Lo más perturbador no era lo que cambiaba dentro, sino lo que comenzaba a fallar en mi memoria alrededor. Conversaciones que creía haber tenido no dejaban rastro en la otra persona. Objetos que recordaba haber usado seguían intactos. Momentos completos del día se volvían borrosos, no ausentes, sino mal acomodados, como si hubieran sido empujados a un rincón donde no encajaban del todo. No era un olvido brusco, era una edición silenciosa. Intenté reconstruir la primera vez que entré en la habitación después del cambio inicial. Me senté en la cocina, cerré los ojos y repasé la escena con cuidado. La puerta, la luz, el sonido de la cama. Pero al hacerlo algo no coincidía. Había un tramo que se resistía a ser recordado, no como un vacío negro, sino como una superficie lisa, sin detalles, imposible de agarrar. Cada vez que intentaba forzar ese recuerdo, aparecía una incomodidad física leve, una presión detrás de los ojos, una necesidad inexplicable de detenerme. Esa reacción me resultó familiar, no porque ya la hubiera vivido allí, sino porque el cuerpo suele reaccionar así cuando se acerca a algo que aprendió a evitar hace mucho tiempo. No algo peligroso, sino algo que exige un tipo de atención para el que uno ya no tiene energía. Me pregunté cuándo había empezado a entrenarme para no mirar demasiado, cuando había aprendido que observar con profundidad tenía consecuencia. La habitation, mientras tanto, permanecía en una calma casi excesiva. No había nuevos cambios evidentes. Eso, en lugar de tranquilizarme,
aumentaba la tensión. Era como si estuviera esperando, no a que yo entrara, sino a que recordara algo específico antes de hacerlo. Cada vez que cruzaba el pasillo tenía la impresión de que el espacio se ajustaba ligeramente, como si midiera cuánto de mí seguía disponible. Una noche, al pasar frente al espejo del baño, tuve una sensación abrupta de reconocimiento que no venía acompañada de ninguna imagen concreta. Me quedé mirando mi reflejo más tiempo del habitual. No buscaba defectos ni señales de cansancio. Buscaba coherencia, algo que confirmara que lo que veía coincidía con lo que sentía. Durante unos segundos, esa correspondencia se sostuvo. Luego se quebró de forma sutil. No fue el rostro lo que cambió, sino la relación con él, como si el reflejo supiera algo que yo estaba evitando. Esa misma noche soñé con una versión distinta de la habitación. No diferente en sus objetos, sino en su función. En el sueño, no era un dormitorio ni un espacio de descanso. Era un lugar de transición. Nadie se quedaba allí demasiado tiempo. Se entraba, se perdía algo pequeño pero importante, y se salía sin notarlo. Al despertar, tuve la certeza incómoda de que ese sueño no era una invención reciente, sino una reconfiguración de algo antiguo. Empecé a sospechar que la habitación no había comenzado a cambiar cuando dejé de mirarla, sino cuando dejé de recordar por qué la había mirado por primera vez. Tal vez nunca fue un espacio neutro, tal vez siempre funcionó como un punto donde ciertas partes de uno se reorganizan, se atenúan, se archivan para poder seguir adelante. La diferencia era que ahora ese proceso se había vuelto visible, o más bien, inevitable. Entré de nuevo, esta vez sin prisa. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Dejé que el silencio se instalara sin intentar llenarlo. No pasó nada inmediato. Eso también era parte del mecanismo. Los cambios reales no anuncian su llegada, se manifiestan cuando uno baja la guardia. Cerré los ojos solo un instante. Cuando los abrí, el ángulo de la luz había variado. Muy poco, a lo suficiente para que mi memoria dudara. Entonces entendí el primer quiebre, aunque no quise aceptarlo del todo. La habitación no estaba alterando el espacio, estaba alterando la continuidad. Tomaba fragmentos de experiencia y los desplazaba fuera de la línea que yo llamaba yo. No los destruía, no los guardaba. Y la pregunta que empezó a crecer, lenta y persistente, no fue qué hacía la habitación cuando no la miraba, sino que parte de mí dejaba de mirar cuando entraba en ella. Durante mucho tiempo creí que el problema era la habitación. Esa fue la explicación más cómoda. Pensar que un espacio externo estaba fallando me permitía seguir viéndome como un observador afectado, no como parte activa del fenómeno. Había algo tranquilizador en imaginar que el cambio venía de afuera, que yo solo lo registraba. Pero esa idea empezó a resquebrajarse cuando noté que los desplazamientos no ocurrían siempre de la misma forma. Dependían de mi estado, de lo que llevaba encima cuando entraba. Algunas veces, después de pasar unos minutos allí, salía con una sensación leve de alivio, como si algo se hubiera acomodado por dentro sin que yo lo pidiera. Otras, en cambio, aparecía una incomodidad persistente, una especie de eco que me acompañaba el resto del día. No había una correlación clara con el tiempo que permanecía en la habitación, ni con lo que hacía dentro. La variable constante era otra, en aquello que yo estaba evitando pensar antes de cruzar la puerta. Empecé a probarlo sin decirlo en voz alta. Si entraba después de una conversación que me había dejado inquieto, el espacio parecía más cerrado, más denso. Si lo hacía tras un momento de distracción, la habitación se mantenía casi intacta. No era un castigo ni una respuesta directa, era un ajuste fino, como si el lugar reaccionara no a mis acciones, sino a mis omisiones, a todo eso que se acumula cuando uno decide no mirar. Fue entonces cuando comprendí que había interpretado mal la naturaleza del cambio desde el inicio. No se trataba de un cuarto que se transformaba cuando no lo observaba. Se trataba de un espejo que solo funcionaba cuando yo bajaba la atención. La habitación no ocultaba sus modificaciones. Yo era quien no estaba presente para verlas. Y en esa ausencia, algo se reorganizaba sin pedir permiso. Esa revelación no llegó como una epifanía clara. Fue más bien un desgaste, una sucesión de pequeñas contradicciones que ya no podía sostener. Recuerdos que no encajaban, sensaciones que aparecían sin causa aparente, una familiaridad extraña con estados internos que creía haber superado. Todo eso apuntaba a lo mismo. Había estado usando el espacio para desplazar partes de mí que no sabía integrar de otro modo. Una tarde, al entrar, noté algo distinto de inmediato, no en la disposición de los objetos, sino en mi reacción corporal. No hubo resistencia, no hubo alerta. Fue como regresar a un lugar conocido después de mucho tiempo. Esa calma repentina me inquietó más que cualquier cambio físico, porque implicaba aceptación. Y aceptar significaba reconocer que había estado participando activamente en el proceso todo el tiempo. Me senté en la cama y dejé que los pensamientos aparecieran sin ordenarlos. No busqué explicaciones. Solo observé que surgía cuando no intentaba controlar el relato. Y lo que apareció fue una sensación antigua, casi olvidada, la de haber necesitado
en otro momento de mi vida. Un lugar donde dejar ciertas cosas sin tener que enfrentarlas de inmediato. No un escondite, sino una pausa, un espacio intermedio donde la identidad pudiera aflojar sin romperse. La habitación había cumplido esa función durante años. No como un error en la realidad, sino como un mecanismo de adaptación. Yo había confundido protección con anomalía, defensa con amenaza. El verdadero cambio no era que el cuarto se transformara cuando no lo miraba, sino que yo ya no era la misma persona que había aprendido a usarlo así. Y esa desincronización hacía visible lo que antes operaba en silencio. Al comprender esto, algo se desplazó de nuevo, no en el espacio, sino en la percepción. La inquietud dejó de estar dirigida hacia la habitación y empezó a apuntar hacia adentro. Porque si el lugar solo amplificaba procesos internos, entonces la pregunta final no tenía que ver con paredes o muebles, sino con qué ocurriría si dejaba de necesitar ese tipo de refugio. ¿Qué parte de mí quedaría expuesta si ya no hubiera nada que reorganizara lo que evito mirar? Después de esa comprensión, la habitación dejó de cambiar de forma visible. No hubo más desplazamientos evidentes, ni objetos fuera de lugar, ni sensaciones abruptas al cruzar la puerta. Y curiosamente esa normalidad fue lo más inquietante de todo, porque me obligó a aceptar que el fenómeno no había desaparecido, solo había cumplido su función. Durante los días siguientes entré varias veces, casi por hábito. Abría la puerta esperando sentir algo distinto, una señal, una confirmación de que todo había sido real, pero el espacio permanecía estable, silencioso, casi indiferente, como si ya no tuviera nada más que hacer conmigo. Esa indiferencia dolía más que el misterio, porque implicaba responsabilidad, implicaba que ahora el movimiento tenía que venir de otro lugar. Empecé a notar pequeños cambios fuera de la habitación, momentos en los que mi atención se sostenía un poco más en pensamientos que antes evitaba, y que ahora aparecían sin generar rechazo inmediato. No eran revelaciones profundas ni transformaciones dramáticas. Eran ajustes mínimos, casi imperceptibles, pero constante, como si algo que antes necesitaba ser procesado en silencio, ahora pudiera existir a plena luz. Una noche me quedé parado en el marco de la puerta sin entrar. Observé el interior con una calma que no había sentido antes. No había expectativa, no había miedo, solo la sensación de estar frente a algo que ya no me pertenecía del mismo modo. Entendí entonces que el lugar no cambiaba cuando yo no miraba, cambiaba cuando yo no estaba listo. Y ahora, de alguna forma difícil de explicar, ya no necesitaba que lo hiciera. Cerrar la puerta fue un gesto simple, pero tuvo un peso extraño. No sonó distinto, no marcó un final claro. No hubo alivio inmediato, solo un silencio distinto, más amplio, un silencio que no pedía ser llenado. Y en ese silencio apareció una idea que se quedó flotando, sin forma precisa, pero insistente en hay espacios que existen solo mientras no podemos sostenernos por completo dentro de nosotros mismos. Tal vez por eso estas historias resuenan, porque no hablan de lugares que cambian, sino de personas que lo hacen sin darse cuenta, de mecanismos internos que operan mientras miramos hacia otro lado, de habitaciones invisibles que todos construimos alguna vez para poder seguir adelante sin rompernos. Y cuando ya no las necesitamos, no desaparecen. Simplemente dejan de responder. Si ahora piensas en un lugar familiar que ya no sientes igual, si hay un espacio que alguna vez fue refugio y hoy se siente neutro, tal vez no sea porque algo se perdió, tal vez sea porque algo se integró. Y aunque no siempre sepamos cuándo ocurre ese cambio, hay una parte de nosotros que lo reconoce de inmediato. Por eso, si esta historia te acompañó hasta aquí, si sentiste que algo se movía mientras escuchabas, quizá no sea casualidad. Seguir el canal, compartir esta historia y activar la campana no es solo una forma de volver, es una manera de permanecer atento, porque algunas habitaciones solo cambian una vez, y cuando lo hacen, ya no necesitan ser observadas para seguir existiendo.